Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué bueno que nos acompañen una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos en la parte final de lo que fue nuestra lección de la semana, Las Naciones, ya en su segunda parte. De verdad que ha sido una gran bendición estar con ustedes en los diferentes temas que presentamos y oramos para que la intervención divina siempre pueda ser con nosotros. Recuerde que en esta semana tomamos un texto inicial de referencia para memorizar y por supuesto que nos ha ayudado bastante en lo que ha sido la exposición de los diferentes temas. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Libro de los Salmos, Salmo 46, versículo 10. Vamos a saludar cordial y afectuosamente, como siempre lo hacemos, a nuestro apreciado amigo y hermano, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a esta lección. Pastor, qué gran bendición hemos recibido durante toda esta semana y de verdad que me siento muy contento y feliz de saludarle en este día. Muchas gracias, mi apreciado amigo pastor. Que Dios le retribuya todos esos deseos a usted y a los suyos. Amén, gracias. Cómo no. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Mis amados hermanos, les invitamos de inmediato para que podamos hablar con nuestro Creador por medio de la oración. Querido Padre, volvemos a ti, oh Dios, en este momento, apartando este momentito especial para que tú nos dirijas, que nos uses en el estudio de tu palabra y que la interpretación de tu palabra, como es un tema que te compete, nos pueda ser dada a nosotros y a nuestros oyentes para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, estamos iniciando esta lección hablando acerca de las naciones en segunda parte. La primera parte, pues estamos estableciendo que Dios estableció al pueblo de Israel con ese llamado a Abraham, a los patriarcas, cuando lo mandó a salir del lugar de su nacimiento, de su tierra, de Ur de los Caldeos, para convertirse en una gran nación que proclamara el nombre de nuestro Señor Jesucristo a las naciones paganas. Y habíamos dicho en reiteradas ocasiones que Dios le llamó porque tenía dos propósitos: curar un poquito el carácter de Abraham y que Abraham se convirtiera en un modelo para las demás naciones. Y luego seguimos con este tema donde estamos haciendo el enfoque, especialmente desde la óptica del versículo de memoria, Salmo 46:10, estén quietos y conozcan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, para hacer el fuerte énfasis que estamos haciendo en la primera parte de este maravilloso título que abordamos durante 2 semanas. ¿Recuerda usted básicamente que hablábamos acerca del primer mandamiento? Porque en esa ocasión pues yo estaba diciendo que cuando uno escucha la expresión el primer mandamiento, pues está atento a lo que enseña el Nuevo Testamento, que es el primer y gran mandamiento, el amor supremo a Dios. Pero estamos mirando esto como si fuera un mandato. ¿A quién se le dio ese mandato y de qué se trata lo que estamos viendo en esta lección del primer mandamiento? Sí, cómo no, pastor. La Biblia se refiere por primera vez a un mandamiento en el contexto del segundo relato de la creación, en Génesis capítulo 2, pero ahora los versículos 16 y 17. Uh-huh. Y esto ocurre en relación con el alimento, el primer don concedido por Dios al ser humano. En Génesis capítulo 1, versículo 29, Dios determinó lo que
el ser humano iba a ingerir, de qué se iba a alimentar. Y entonces ahora le dice al hombre, después de haberle dado los tipos de alimentos que debía ingerir, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él. Esta prohibición no era tanto una prohibición en sí, sino un mandamiento, un llamado a obedecer. Sencillamente el hombre tenía que obedecer nada más, porque de hecho los mandamientos tienen que ver con el amor a Dios, con la obediencia. El obedecer a Dios va muy ligado a amarlo. Si lo amamos, lo obedecemos. Como amamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, le somos fieles. Asimismo es nuestra relación con Dios. Y este primer mandamiento, que viene del verbo shawah, mandar, está relacionado etimológicamente con la palabra miswah, que es mandamiento. Y el mandamiento es algo más que una orden imperativa que tiene que ser obedecida por los seres humanos. Es una acción que Dios pide a su pueblo que realice, y el hecho de que Dios fijara su estatuto a las obras de la creación sugiere, por supuesto, que lo que llamamos mandamiento es de hecho un don de Dios para el ser humano. Me llama poderosamente la atención y agradezco la dirección que le da a su comentario en torno a lo que tiene que ver con el amor a Dios, para que veamos la armonía y la conexión que hay en todo lo que nosotros estudiamos en la Biblia, empezando en el libro de Génesis y concluyendo allá en el libro de Apocalipsis. Y es una de las grandes verdades que se enseña a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, el amor supremo a Dios y la obediencia a lo que Dios establece a través de su palabra. Eso es por amor a Él, como usted bien decía. De manera que desobedecer a Dios sin observar sus mandamientos, los mandatos que establece en la palabra de Dios, estamos en rebeldía. ¿Fue el hombre, la humanidad representada en Adán y Eva, obediente a Dios? Definitivamente no. Perfecto. No, porque comieron del árbol del huerto. ¿Desobedecieron un mandato? Desobedecieron. Y es también evidente, pastor, que este don que por objeto de la felicidad, la vida del ser humano, por lo que Dios dice, mis normas, mis preceptos dan vida a los que lo obedecen. Por eso el salmista pide a Dios, concédeme la gracia de tu ley. Todos estos estatutos y leyes de Dios dan vida al ser humano cuando obedece. Y por eso es que la muerte vino. La introducción del tema de Génesis 2:15 al 17 es para explicar cómo entró la muerte a la raza humana. Eso es explicado bien ahí en el libro de Génesis, claro. Pero también se extiende a lo que el Señor estableció después de esto, muchos años, cuando había y ha habido una conspiración en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Señores, si en aquel entonces Adán y Eva desobedecieron del mandato que no comieran de ese árbol, también en la actualidad hay mucha gente que está desobedeciendo a Dios cuando dice que sus mandamientos están vigentes. Así es que siempre me gusta hacer como ese tipo de relación. En el Antiguo Testamento y en el libro de Génesis, Dios dice una cosa, el ser humano dice otra, desobedecen, y por la desobediencia entró la muerte a los seres humanos. También aquellos que se empecinan en no observar el mandato de Dios, los mandamientos de Dios, va a pasar lo mismo que Adán y Eva, y sin embargo la gracia prometida está ahí. Eso fue lo que vimos en lo que tiene que ver con el primer mandamiento, y luego pasamos, pastor, a hacer un estudio un tanto profundo de Daniel 2 y Daniel 7. ¿Qué fue lo que nosotros veíamos? Vamos a tratar los dos temas en el mismo comentario. Daniel 2, Daniel 7. Decíamos que Daniel 2 recibe una visión, el rey pagano, porque Dios tenía la intención, número 1, de dar a Nabucodonosor un acierto
de parte del gobierno divino, de su presciencia, diciéndole que Dios conoce el futuro y que tiene el dominio sobre las naciones. Quería la cooperación de Nabucodonosor en lo que tenía que ver con la salvación de los reinos. El testimonio del capítulo 4 del libro de Daniel, que es escrito por Nabucodonosor, relatado por Nabucodonosor, escrito por Daniel, tiene mucho que ver con lo que Dios hizo en la vida de este hombre, un megalómano. Sin embargo, el Señor lo cambió y es lo que Dios desea hacer con todo el mundo. De hecho, el propósito de Dios es salvar a toda la humanidad, en sentido general, a todas las naciones. Dios amaba a los cananeos, a los heteos, a los israelitas, a todo el mundo, a los egipcios, los amaba y el deseo de él era salvarlos. Ahora, en Daniel 2 encontramos a través de metales, por ejemplo, la estatua con la cabeza de oro representando a Babilonia, con el pecho y los brazos de plata Medo-Persia, el vientre de bronce representando a Grecia, los muslos de hierro representando a Roma, y entonces en otra parte los pies y los barros mezclados con hierro con barro representando las naciones europeas, las debilidades que tenían, fragilidades en algunos aspectos. En Daniel representa con animales que son impuros, que no son llevados al santuario, indicando que esas naciones no están en armonía con los planes de Dios para el universo. Más bien se han complotado contra él. Daniel 2 y 7 guardan relaciones, pero también guardan diferencias. Mientras que Daniel 2 es un sueño que Dios le dio a un rey pagano, Daniel 7 es una visión que Dios le dio al profeta Daniel, que era miembro del pueblo de Israel, que había establecido el pacto con Dios. ¿Qué vemos acá? Que el Señor no tiene parangón para hablar al ser humano. Su deseo es salvífico. Perfecto. Hay una idea muy importante que se deja ver allí en el auxiliar para maestros. Por eso es muy importante, señores, nosotros hacemos siempre la recomendación de que no se quede como un alumno, siga creciendo como un alumno avanzado y en el momento que pueda comprar la guía de estudio 3 en 1, hágalo, porque ahí usted tiene la oportunidad de ver las orientaciones que se hacen para el maestro y crecer espiritualmente, y está acompañado también de un auxiliar que es escrito para hacer los comentarios a estas lecciones. Allí en el material auxiliar para maestro estamos consultando el pastor y este servidor sobre las ideas interesantes que se ven allí acerca de las profecías, acerca de las naciones. El autor nos habla de que el libro de Daniel está escrito en 2 idiomas. Cuando el profeta se ocupa de los reinos paganos, escribe en arameo, la lengua franca o extendida de la época, pero cuando el profeta se ocupa del destino espiritual de su pueblo, escribe en hebreo, la lengua del pueblo de Dios en aquel tiempo. Las profecías de los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel se encuentran en la sección aramea y se refieren pues al destino de las naciones gentiles. Por lo tanto, esas son 2 profecías que ocuparon el tiempo de nosotros en esta semana, y hay que prestarle mucha atención. Y ya usted comentaba, pastor, sobre Daniel 2. Una pregunta, ¿quién fue que fue un sueño, una visión? ¿A quién se le da en el capítulo 2 en torno a ese sueño? El sueño se le dio a Nabucodonosor. Daniel comienza a hablar en el idioma hebreo, pero para beneficio del pueblo arameo. Entonces él cambia lo que tiene que ver con su interpretación. De parte del capítulo 2 hasta el 7:28 de Daniel es escrito en arameo. Daniel comienza en hebreo para beneficio del pueblo de Israel, y entonces cambia al arameo, que era el idioma vernáculo tanto de Nabucodonosor como de los gobernantes de Babilonia, de la Caldea babilónica en ese tiempo. Esto lo hace con un propósito divino: informar en el mismo idioma en el cual esas personas conocían las maravillas de Dios.
Pastor, el libro de Daniel, definitivamente, como ya hemos estudiado tanto acerca de este libro y las naciones que están involucradas, las naciones paganas, pues ya decíamos en la cabeza encontramos a Babilonia, luego el reino Medo-Persia, también encontramos el reino de Grecia y Roma con sus divisiones. En este sueño, Dios muestra al rey pagano que el Señor tiene control, dominio sobre todas las cosas. Y ya veíamos cómo Nabucodonosor, en su aire de grandeza, quiso imponer su personalidad y decía que Dios dice una cosa, pero el rey Nabucodonosor dice otra cosa. Y encontramos en ese sueño que definitivamente al final de ese proceso, la piedra que representa el reinado de nuestro Señor Jesucristo se vio allí. ¿Qué pasa entonces en el capítulo número 7? ¿A quién se le da esa visión y qué significado tenía? Esta visión se le da al profeta Daniel ya cuando Babilonia estaba llegando a su parte final en la historia, por el 553 aproximadamente antes de Cristo, y le es dada para contrastar lo que tenía que ver. De hecho, Daniel 7 es el centro del libro de Daniel, y el centro del capítulo 7 es el juicio. Está hablando del juicio, pero también conjunto con el juicio del pueblo de Dios, que se llama juicio investigador, en los capítulos 13 y 14, donde está hablando de cuando el juicio termina, entonces viene el Hijo del Hombre. Está también el juicio del cuerno pequeño, y esto indica que Dios no dejará pasar por alto el accionar de las naciones y de los poderes religiosos en el mundo que se levantan en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de sus planes salvíficos para la humanidad, sino que de una forma, pudiera decir, abrasadora, personal, intentan usurpar el papel de Cristo en esta tierra. Daniel 7, repito, es una visión que se le da al profeta. Inicia con Belsasar como rey y termina el capítulo hablando de Cristo como corregente del Padre. Belsasar no era un rey establecido, sino su padre Nabonido, pero este se fue a edificar la ciudad de Tema en Arabia por 10 años y se fue a adorar a la diosa Sim, la diosa luna, y entonces por allá fue derrotado por Ciro. Luego Belsasar, que queda como corregente o vasallo en Babilonia, escuchó de la noticia en Opis, al 10 de octubre en Opis del 539, de la derrota de su padre, y posiblemente el festín del capítulo 5 de Daniel es la celebración de que él ya era un monarca ungido, aunque dependía evidentemente de conocer el paradero de su padre. Cristo entonces es corregente del Padre, de su padre, y viene a recibir el reino en el capítulo 7. Por eso dice que recibió, versículos 13 y 14, vino al anciano de días y le fue dado el poder, dominio, reino, gloria y majestad, y por supuesto el juicio, y que después del juicio entonces viene la salvación a los santos del Altísimo. Bueno, en este sentido, y es interesante recordarlo, que en Daniel 7, como usted acaba de puntualizar, el sueño de Daniel acerca de las bestias se relaciona con Darío, rey medo-persa, que representa el siguiente cumplimiento de la profecía de la estatua. Darío acababa de honrar a Dios y lo había reconocido como gobernante de las naciones, aunque las profecías de Daniel 2 y 7 se refieren a la misma sucesión de 4 naciones, entiéndase Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El enfoque acerca del fin de la historia es diferente en ambos capítulos. La visión de la estatua, el fin está señalado por la destrucción de los reinos de la tierra, seguida por el establecimiento del reino eterno de Dios, que jamás será destruido y va a permanecer para siempre, conforme a Daniel 2:44. El sueño acerca de los animales, el fin es el resultado de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, en las nubes de los cielos, y usted y yo recibimos ese llamado cada día de prepararnos para ese
gran evento. De manera que dentro del enfoque que estamos haciendo de estos dos capítulos, sencillamente Daniel 2 y 7, eso es lo que muestra. Pastor, quizás utilizando algunos minutos ya para tratar los dos temas finales, entre la tierra y el mar. ¿Usted podría edificarnos de qué tratábamos ese día entre la tierra y el mar? Por supuesto, pastor, estudiamos que la tierra y el mar, la tierra representaba el gobierno de Dios, un poco poblado, es el símbolo profético. El mar representa el gobierno del enemigo, mucha población. Y estuvimos diciendo que al enemigo, de hecho la bestia que sube en Apocalipsis 13 del mar, viene sobre mucha gente, mientras que la que en los Estados Unidos viene o nace dentro de poca gente, una tierra no poblada o poco poblada. Y entonces estuvimos diciendo que cuando aparecen juntos los conceptos está diciendo o hablando del orden del mundo. Sin embargo, Dios gobierna todo lo que tiene que ver con eso y su mensaje, el mensaje de salvación, no es solamente ni a la tierra, ni a los que son buenos o medio buenos o no tan buenos, sino a todo el mundo. Por eso en el capítulo 10, el ángel tenía un pie en el mar y otro en la tierra, indicando que el evangelio se ha de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Luego lo estipula Apocalipsis 14 con el mensaje de los 3 ángeles y posteriormente Apocalipsis 18 con el 4º ángel que desciende, cuya tierra es alumbrada con su gloria. Es decir, lo que hablamos de tierra y mar, estamos hablando del mundo ordenado, el mundo conocido. Y entonces es evidente de que Dios gobierna todos esos mundos y que su palabra llega a todo el mundo sin coerción alguna. Pastor, en esta lección estamos cerrando con una idea muy interesante. Ya sabemos que uno de los grandes temas que se mueve dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo que ver con la predicación del Evangelio de que Cristo retornaría a la tierra, y Guillermo Miller fue un abanderado de este tipo de conferencias, campañas evangelísticas, como nosotros podríamos llamarle. En ese entonces estuvo hablando acerca de ese gran evento. Sabemos que al interpretar las profecías bíblicas dio fiel seguimiento a lo que decía la palabra de Dios, y sin embargo se equivocó en lo que debía ocurrir del evento. En lugar de Jesús venir a la tierra para purificarla como se creía en aquel entonces, más adelante, después del gran chasco, se entendió de manera correcta que esa purificación del santuario era precisamente el santuario que estaba en el cielo y no en la tierra, y de ahí entonces cobró mucha fuerza lo que tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su venida a esta tierra, que desde el año 1844 para acá se está predicando ese gran evento. Si usted fuera a cerrar en el día de hoy con esta lección importantísima en torno a la esperanza bendita que tenemos del retorno de Jesús a esta tierra, refrésquenos un poquito sobre la importancia de la venida de Jesús y de lo que nosotros hablamos acerca de ese gran evento. Por supuesto, estuvimos hablando del gran despertar religioso que ocurrió no solamente en Norteamérica, decíamos que en Inglaterra con Juan Petri, en Oriente con José Wolf, en muchos otros lugares en el mundo, la proclamación del Evangelio y lo que tiene que ver con el movimiento de la segunda venida de Cristo fue proclamado, fue predicho por el ángel de Apocalipsis capítulo 10 que se le dio. De hecho, que aquí hay un anuncio muy solemne, la atención que pasa al profeta mismo. Nosotros podemos ver que Juan se había mantenido como un espectador en la visión, bien pasivo, y que comienza a ocupar un lugar mucho más activo ahora, porque recibe y le dice: la voz que había oído del cielo me habló otra vez diciendo: ve, toma el rollo abierto en la mano del ángel que está parado sobre el mar y sobre la tierra.
y fui al ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, tómalo, cómelo, te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano derecha del ángel y lo comí, y fue dulce como la miel en mi boca, y cuando lo comí, mi estómago me amargó. Y ellos me dijeron, debes profetizar otra vez con respecto a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Varias cosas convergen en este texto. Una, Juan está siendo un profeta similar a Jeremías, donde el capítulo 15, versículo 16, también encontró las palabras de Dios y las comió, le fueron dulces, pero luego la amargaron. Al profeta Ezequiel también, cuando recibe la misma orden, le fue completamente amarga en el capítulo 27b. Lo que significa esto, que el mensaje de la segunda venida sería recibido con beneplácito, gozo, con dulzura. ¡Qué fantástico! Cristo viene, wow. Ya se acabó todo sufrimiento, toda vejación se acabó, y entonces la gente dejó de cosechar las tierras, cerraron empresas. Nos conocemos de un sastre que cerró su sastrería porque ya Cristo venía, pero Cristo no vino. Y entonces fue necesario profetizar de nuevo que lo que se había dicho tenía que ver con el juicio, pero que la segunda venida de Cristo estaba un poquito más en el futuro. Nuestro Señor vendrá y no tardará. Lo que se proclamó allá fue para que nos preparemos para el gran día y no nos atrape desapercibidos. Esta lección nos hace ver que Nabucodonosor quiso reunir las naciones para su propio beneficio, y ahora entendemos en la parte final, como el pastor nos está motivando, tenemos que comer el librito, aunque parezca un tanto amargo, pero al final nos daremos cuenta que es dulce, porque estaremos hablando de la pronta venida de Jesús a esta tierra. Y ese es el compromiso que tenemos acá en Radio Amanecer en Estudio, tanto del pastor Cristian Veras como de este servidor, y hacemos un llamado a cada creyente para que se integre con fuerza, con valor a predicar que Cristo Jesús viene muy pronto, y ha sido el objetivo principal de esta lección, la cual está llegando a su final, y quisiéramos invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración. Pastor, despídanos en oración. Con gusto, querido Padre. Gracias por la maravilla de tu evangelio. Nos prepara para el tiempo del fin. Amén. Nos prepara para saber que muy pronto tú tomarás la decisión final y última sobre juicios y redención de tu pueblo. Amén. Y por eso ayúdanos a cada día prepararnos con la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos ser parte de ese pueblo glorioso. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.